Pagué 40,000 pesos para mi fiesta de ascenso, pero mi mamá la convirtió en el compromiso de Valeria. Mi papá me amenazó: cállate o te borramos. Tomé el micrófono. Y dejé al descubierto sus mentiras. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, estado o incluso país. Ahora sí, regresemos a la historia. Me llamo Sofía Ramírez, y nací en una casa de clase media en Querétaro, de esas con bugambilias trepando por el portón y un patio donde el sol pega justo al mediodía. Desde afuera, mi familia parecía de postal: mi papá, Juan, un contador que siempre llegaba con su maletín impecable; mi mamá, Carmen, ama de casa que organizaba las kermeses de la parroquia con una sonrisa que todos alababan. Los domingos, la mesa se llenaba de mole poblano, risas y charlas sobre el futuro, como si todo fuera perfecto. Pero detrás de esas cenas, de las fotos colgadas en la sala, había una verdad que pesaba más que los platos de Talavera. Desde chiquita, sentí el peso de ser la hija mayor. Mis papás soñaban con hijos exitosos, de esos que salen en los periódicos o que presumen en las reuniones familiares. Mamá leía libros de crianza como si fueran la Biblia, y papá hablaba de disciplina como si fuera la clave de la vida. Yo quería complacerlos, ser la niña que imaginaban. Pero a los 5 años, cuando me costaba leer cuentos largos o seguir las letras rápido, todo cambió. Una tarde, mientras practicaba en la mesa del comedor, mamá me miró con esos ojos que cortan sin hablar. Sofía, no es lo que esperaba de ti, dijo, su voz fría, como si yo fuera un proyecto que no cuajaba. Papá, que estaba revisando unos papeles, solo asintió sin levantar la vista. Esa frase se me clavó como espina. A partir de ahí, cada tarea, cada dibujo, cada intento de brillar venía con una sombra, no era suficiente. Me esforzaba, pero siempre sentía que no encajaba en el molde que mis papás habían tallado para mí. La casa seguía oliendo a mole, las bugambilias seguían floreciendo, pero yo empecé a ver las grietas. No era la hija que querían, y aunque entonces no lo entendía, ese fue el comienzo de un camino que me enseñaría quién soy en realidad, no por ellos, sino a pesar de ellos. Esa espina que mi madre me clavó a los 5 años, con su "no es lo que esperaba de ti", se hizo más filosa cuando nació mi hermana Valeria. Yo tenía 6 años, y la casa de Querétaro, con sus bugambilias y su mesa de mole, dejó de sentirse como hogar. Todo giró alrededor de Valeria desde que llegó. Mis papás la veían como si fuera un milagro, una niña prodigio destinada a brillar. A los 3 años, le compraron juguetes educativos importados, de esos que traen instrucciones en inglés y luces que parpadean. La inscribieron en clases de inglés con una maestra particular que venía 2 veces por semana. Yo, mientras tanto, seguía con mis cuadernos usados, los que mi mamá sacaba de un cajón diciendo: Sofía, esfuérzate más, mira a tu hermana, ella sí aprovecha. A los 9 años, pensé que por fin me verían. Gané un concurso de dibujo en la escuela con un paisaje de la Sierra Gorda, lleno de colores que mezclé con tanto cuidado. Corrí a casa, con el dibujo en la mano, imaginando que mi mamá lo colgaría en la sala. Pero cuando se lo mostré, apenas lo miró. «Qué bonito, Sofía», dijo, y enseguida cambió el tema: «¿Sabías que Valeria recitó un poema completo en la escuela, y sin equivocarse?» Papá, que estaba revisando facturas, ni levantó la cabeza. Me quedé ahí, con mi dibujo, sintiendo que se arrugaba en mi pecho. Lo peor vino a los 12 años. Mi recámara, esa que decoré con recortes de revistas y donde me escondía a soñar, era mi refugio. Una noche, Valeria entró y dijo: «Mamá dice que este cuarto es mío ahora, necesito espacio para mis libros». Pensé que era broma, pero al día siguiente, cuando volví de la escuela, mis cosas estaban apiladas en el cuarto chiquito junto a la lavadora. Mi recámara, con su ventana al patio, ahora tenía un escritorio nuevo y los libros de Valeria. «No seas egoísta, Sofía», me dijo mi mamá cuando le pregunté por qué. «Valeria necesita un lugar para estudiar, tú ya estás grande». Me quedé parada en ese cuarto nuevo, frío, con el ruido de la lavadora retumbándome en los oídos. Por primera vez, me sentí invisible, como si yo fuera un mueble que podían mover sin preguntar. Esa noche, sentada en mi cama nueva, supe que en esa casa, con sus bugambilias y su mole, yo siempre sería la que sobraba. Sentirme invisible en esa casa de Querétaro, con su patio de bugambilias y el eco de la lavadora en mi nuevo cuarto, se volvió mi normalidad. En la secundaria, mientras yo caminaba a la escuela pública con mi mochila gastada,
Valeria iba a una privada en un coche que mi papá manejaba con orgullo. Ella tenía clases de ballet, tutorías de matemáticas y hasta un curso de oratoria. Yo, en cambio, me la pasaba en la biblioteca pública, estudiando sola, sacando dieces que nadie en casa notaba. Cada tarea era un intento de demostrar que valía, pero mis logros se perdían en el brillo de Valeria. Si traía una medalla de un concurso de ciencias, mi mamá decía, qué bueno, Sofía, pero ¿sabías que Valeria ya está leyendo libros en inglés? Y mi papá, siempre con sus papeles, solo murmuraba un bien, sin mirarme. A los 17, pensé que las cosas podían cambiar. Había pasado noches desvelándome para el examen de la UNAM, y cuando llegó la carta de aceptación para estudiar administración, sentí que por fin tenía algo grande. Esa noche, durante una comida familiar en casa, con el olor a mole llenando el comedor, mis abuelos Rosa y Miguel estaban de visita. Entre el ruido de los platos, me armé de valor y dije, me aceptaron en la UNAM, voy a estudiar administración. Por un segundo, creí que mis papás me mirarían con orgullo. Pero mi mamá dejó el tenedor, y sin siquiera voltear, dijo, Valeria fue invitada a un programa de liderazgo en Estados Unidos, eso sí es importante. Mi papá asintió, como si mi noticia fuera un trámite. El mole se me hizo nudo en la garganta. Entonces, mi abuela Rosa, con esa mirada que siempre me hacía sentir vista, puso su mano sobre la mesa. Un momento, Carmen, dijo, su voz firme. Sofía se ganó un lugar en la UNAM, eso no es cualquier cosa. Mi abuelo Miguel, que casi nunca hablaba fuerte, agregó, tú vales, Sofía, no dejes que te apaguen. Nosotros vamos a pagar tu colegiatura, no te preocupes. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la sombra que me envolvía. Pero mi mamá, con la cara tensa, me acusó después, ¿qué les dijiste para que te consientan? Siempre manipulando. Me dolió, pero la promesa de mis abuelos me dio fuerza. Por primera vez, supe que no estaba sola, que alguien creía en mí, aunque en casa siguiera siendo la que sobraba. La promesa de mis abuelos Rosa y Miguel de pagar mi colegiatura en la UNAM fue un ancla en medio de la tormenta que era mi casa en Querétaro. Sus palabras, tú vales, Sofía, resonaban en mí mientras seguía viviendo en ese cuarto junto a la lavadora, con el eco de las bugambilias del patio como único consuelo. Pero a los 18, justo cuando empezaba a planear mi ingreso a la universidad, la vida me dio otro golpe que me hizo tambalear. Desde niña, mis papás hablaban de un ahorro familiar, un dinero que, según ellos, era para el futuro de las dos. Yo confié en eso, pensando que al menos tendría algo para empezar mi carrera. Una tarde, revisando unos papeles en el escritorio de mi papá para un trámite escolar, encontré un recibo de un curso de verano en Londres. El nombre de Valeria estaba escrito en él, junto con una cantidad que me dejó helada, casi todo el ahorro del que tanto presumían. Mi corazón se apretó. Fui a la cocina, donde mi mamá pelaba chiles para el mole, y le pregunté, temblando, ¿por qué usaron el dinero de la universidad para Valeria? Ella ni me miró. Hablamos con tu papá, Sofía. Valeria tiene más potencial, ese curso la va a poner en otro nivel. Mi papá, que entraba con su maletín, añadió sin dudar, tú puedes trabajar y pagarte la carrera, eres fuerte. Sus palabras fueron como un cuchillo. Ese dinero no era solo pesos, era la promesa de que yo también importaba. Me encerré en mi cuarto, con el ruido de la lavadora retumbándome en la cabeza, y lloré hasta que no quedó nada. Me sentí traicionada, como si me hubieran borrado de sus planes otra vez, como cuando me quitaron mi recámara. Pero en medio del dolor, algo se encendió. No iba a dejar que su favoritismo me detuviera. Llamé a mis abuelos, y entre sollozos les conté todo. No te preocupes, mija, dijo mi abuela Rosa. Nosotros te vamos a apoyar. Con su ayuda y una beca parcial que conseguí por mis calificaciones, logré entrar a la UNAM. Ese golpe de mis papás, esa traición con el ahorro, dolió como pocas cosas, pero también me enseñó que mi futuro no dependía de ellos. Iba a construirlo yo sola, aunque en casa siguiera siendo la sombra detrás del brillo de Valeria. La traición del ahorro familiar, ese dinero que mis papás usaron para el curso de Valeria en Londres, me dejó una herida que tardó en sanar. Pero gracias al apoyo de mis abuelos Rosa y Miguel, y a la beca que conseguí con mis calificaciones, logré entrar a la UNAM. Dejé atrás la casa de Querétaro, con sus bugambilias y el cuarto junto a la lavadora, y me mudé a Ciudad de México con una mezcla de miedo y esperanza.
No sabía entonces que esos años en la universidad serían el momento en que empezaría a encontrar mi propia luz, lejos de las sombras de mi familia. Estudiar administración en la UNAM fue como abrir una puerta que no sabía que existía. Me sumergí en clases de economía, marketing y estrategia, y por primera vez sentí que mis ideas valían. Participé en proyectos estudiantiles, liderando equipos para concursos de negocios, y mis propuestas siempre destacaban. Mis profesores me buscaban para felicitarme. Sofía, tienes un ojo para entender a las personas, me decía uno. Ese reconocimiento, tan diferente a las críticas de mi mamá en la mesa del comedor, me hacía crecer. Pinté mi pequeño departamento con colores vivos, como los de mi viejo dibujo de la Sierra Gorda, y empecé a sentir que ese espacio era mío, no un cuarto prestado. Mis papás nunca me visitaron ni preguntaron cómo iba. Al principio, esperaba un mensaje, una llamada, pero con el tiempo dejó de doler. Ya no necesitaba su aprobación, esa que nunca me dieron cuando gané el concurso de dibujo o cuando me aceptaron en la UNAM. En cambio, mis abuelos me llamaban cada domingo. ¿Cómo vas, mi hija? Cuéntanos todo, decía mi abuela Rosa, y yo les platicaba de mis exámenes, mis amigos, mis sueños. Sus voces eran mi ancla, un recordatorio de que alguien creía en mí. Me gradué con honores, parada en el auditorio de la UNAM, con mis abuelos aplaudiendo desde las gradas. Ese día, supe que no necesitaba ser la hija perfecta de mis papás para brillar. Poco después, conseguí un trabajo como analista en una consultoría en Ciudad de México. Mi habilidad para entender lo que los clientes querían, para leer entre líneas sus necesidades, me hizo destacar desde el principio. Por primera vez, no era la sombra de Valeria ni la niña que decepcionó a su mamá. Era Sofía Ramírez, y estaba construyendo un futuro que nadie en esa casa de mole y bugambilias pudo imaginar para mí. Dejar atrás la casa de Querétaro y encontrar mi lugar en la UNAM me dio alas, pero fue en mi trabajo en la consultoría en Ciudad de México donde realmente aprendí a volar. Ese primer empleo como analista, donde mi capacidad para entender a los clientes me hizo destacar, fue solo el comienzo. A los 25, me dieron la oportunidad de liderar un proyecto crítico. Un cliente importante estaba al borde de una crisis financiera por una mala inversión. Recordé las lecciones de la UNAM, las noches estudiando estrategias y mi viejo dibujo de la Sierra Gorda, que me enseñó a ver más allá de lo obvio. Trabajé sin descanso, analizando datos y hablando con el cliente para entender sus miedos. Mi plan no solo salvó su empresa, sino que aumentó sus ganancias en un 15%. Ese día, mi jefa me llamó a su oficina y dijo, Sofía, eres un diamante. Me promovieron a consultora senior, y sentí que por fin estaba construyendo algo que era mío. No me detuve ahí. Siempre me había fascinado cómo las tendencias sociales, como lo que la gente comparte en redes o las noticias que leen, podían predecir movimientos económicos. Así nació Visión, un modelo de análisis de riesgos que combinaba datos duros con patrones sociales. Pasé noches enteras perfeccionándolo, recordando cómo mis papás usaron el ahorro familiar para Valeria y no para mí. Ese dolor me empujó a demostrar que no necesitaba su apoyo. En 2023, Visión predijo una caída en el mercado de bienes raíces antes que nadie, y cuando presenté los resultados en la sala de juntas, todos se quedaron callados. Mi modelo se convirtió en la base de la estrategia de la empresa, y a los 30 años me nombraron directora estratégica, un puesto que crearon para mí. Fue como si la niña que perdió su recámara junto a la lavadora ahora estuviera liderando la mesa. Mis papás nunca me felicitaron. Ni una llamada, ni un mensaje. Seguían hablando de Valeria, de sus clases de ballet o sus viajes. Pero ya no me importaba. Cada logro, desde mi promoción hasta Visión, lo celebraba con mis abuelos Rosa y Miguel. Los visitaba en su casa, donde el olor a café y pan dulce llenaba todo, y les contaba cada detalle. Mija, siempre supimos que llegarías lejos, decía mi abuelo, y mi abuela me abrazaba con orgullo. Sus palabras eran más valiosas que cualquier reconocimiento que mis papás nunca me dieron. En esa consultoría, con mi equipo y mis ideas, no era la sombra de nadie. Era Sofía Ramírez, rompiendo barreras que ni las bugambilias de Querétaro podían imaginar. Convertirme en directora estratégica a los 30, con Visión, transformando la consultoría en Ciudad de México, fue como pintar un nuevo paisaje, mucho más brillante que el dibujo de la Sierra Gorda que hice de niña. Mis abuelos Rosa y Miguel celebraban cada paso conmigo, pero mis papás seguían atrapados en el mundo de Valeria, como si yo no existiera. A pesar de eso, cuando mi mamá, Carmen,
me llamó para proponer una reunión familiar en Querétaro. Algo en mí quiso creer que las cosas podían ser diferentes. Hagamos una comida para celebrar tu promoción, Sofía, dijo, y aunque su voz sonaba más formal que cálida, acepté. Quería pensar que, después de todo, la casa con bugambilias y mole podría abrirme un espacio. La comida fue un domingo, con tíos, primos y el comedor lleno de risas. Me puse un vestido azul que compré con mi primer sueldo grande, sintiéndome lista para compartir mi logro. Pero cuando mi mamá se levantó a hablar, sus palabras me cayeron como balde de agua fría. Aquí está Sofía, dijo, sonriendo a los parientes, la hermana mayor que siempre ayuda con los gastos de Valeria, para que ella pueda brillar. El silencio que siguió fue pesado. Mis tíos me miraron con una mezcla de lástima y confusión, como si yo fuera solo el apoyo de mi hermana, no la directora que había salvado a una empresa. Valeria, sentada junto a mi papá, ni siquiera levantó la vista. Sentí la misma humillación que cuando me quitaron mi recámara o cuando usaron el ahorro familiar para su curso en Londres. Mi mamá, con una sola frase, había borrado mi éxito para seguir levantando a Valeria. Quise gritar, corregirla, pero los ojos de mis parientes me pesaron. Tragué el nudo en la garganta y forcé una sonrisa, pensando en el mole que ya no sabía igual. Mis abuelos, sentados al fondo, me miraron con rabia contenida, pero no dijeron nada en ese momento. Esa noche, en mi hotel, repasé las palabras de mi mamá y supe que no fue un error, quiso minimizarme, como siempre. Aún así, decidí seguir adelante con la gran celebración que planeaba para mi promoción. Envié el dinero para la fiesta, aferrándome a la idea de que tal vez, solo tal vez, mi familia me vería como algo más que la que ayuda. Pero en el fondo, una voz me advertía que la casa de Querétaro, con sus bugambilias y sus sombras, no había cambiado, y que yo seguía siendo la que sobraba en su historia. La humillación en la comida familiar, cuando mi mamá me presentó como la que ayuda a Valeria, me dejó un sabor amargo, pero aún quería creer que la celebración de mi ascenso podría cambiar algo. A pesar de las advertencias en mi cabeza, acepté la oferta de mi mamá de organizar la fiesta en la casa de Querétaro. Será algo íntimo, Sofía, para la familia, dijo, y yo, pensando en las bugambilias y en el mole que alguna vez me supo ahogar, envié 40,000 pesos para los preparativos. Imaginé una noche donde, por fin, mi logro como directora estratégica sería el centro, no la sombra de Valeria. Llegué a la casa un sábado por la tarde, con el vestido azul que usé en la comida anterior, esperando ver mi nombre en algún letrero. Pero la casa estaba transformada, flores blancas adornaban las mesas, luces doradas colgaban del patio, y un cartel enorme decía, «Felicidades, Valeria y Eduardo». Mi corazón se detuvo. Mis abuelos Rosa y Miguel, parados cerca de la entrada, me miraron con confusión. «¿No era tu fiesta, mi hija?», preguntó mi abuela. Antes de que pudiera responder, mi mamá subió al pequeño escenario, micrófono en mano, y anunció, «Estamos aquí para celebrar el compromiso de Valeria con Eduardo, un momento especial para nuestra familia». Los parientes aplaudieron, y Valeria, radiante en un vestido rojo, bajó las escaleras con su novio, mientras yo me quedaba congelada en un rincón. Busqué a mi papá con la mirada, esperando una explicación. Él se acercó, con la misma cara seria de cuando usaron el ahorro familiar para Valeria. «No hagas un escándalo, Sofía», me susurró, apretándome el brazo. «Si arruinas esto, te cortamos de la familia, no esperes nada de nosotros». Sus palabras dolieron como nunca, recordándome la recámara que me quitaron, el dinero que me robaron, las veces que me hicieron invisible. Mi mamá ni siquiera me miró, estaba ocupada brindando por Valeria. Sentí una furia que quemaba, mezclada con el dolor de saber que esos 40,000 pesos, mi dinero, pagaron esta farsa. Miré a mis abuelos, que negaban con la cabeza, y algo en mí se rompió. No podía seguir callando, como cuando me acusaron de manipular o cuando me dejaron sin ahorros. Esta vez, no iba a ser la que sobraba. Con el corazón latiéndome en los oídos, supe que tenía que hablar, que la casa de Querétaro, con sus bugambilias y sus mentiras, no me iba a pagar otra vez. Iba a reclamar mi momento, aunque temblara de miedo. La furia que sentí al ver mi fiesta convertida en el compromiso de Valeria, pagada con mis 40,000 pesos, fue la gota que derramó el vaso. La advertencia de mi papá, «Te cortamos de la familia», resonaba como las veces que me quitaron mi recámara, el ahorro familiar o mi orgullo en la comida familiar. Pero esta vez, en la casa de Querétaro, con sus bugambilias y sus luces doradas, no me iba a quedar callada. Con las piernas temblando,
caminé al escenario, tomé el micrófono y dije, un momento, por favor. Los aplausos para Valeria se apagaron, y todos me miraron. Con voz firme, aunque mi corazón latía desbocado, hablé, esta fiesta era para celebrar mi ascenso a directora estratégica en una consultoría en Ciudad de México. Yo pagué todo, los 40,000 pesos, porque mi mamá dijo que sería para mí. Hice una pausa, viendo a mis parientes. Pero no es nuevo. Desde niña, esta familia me ha opacado. Me quitaron mi recámara para dársela a Valeria, usaron el ahorro de mi universidad para su curso en Londres, y en una comida me presentaron como la que ayuda a Valeria. Hoy, otra vez, me borraron. El silencio era pesado. Mis abuelos, Rosa y Miguel, me miraban con orgullo. Eduardo, el novio de Valeria, dio un paso adelante, confundido. ¿Dices que tu dinero pagó esto?, preguntó. Asentí. No lo sabía, dijo, mirando a Valeria. No quiero ser parte de esto. Dejó su copa y se fue, dejando a Valeria pálida. Entonces, mi mamá, desesperada, gritó, no te vayas, Eduardo, Valeria está embarazada, este compromiso era para salvar su reputación. El comedor se congeló. Los parientes se miraron, atónitos, y Valeria bajó la cabeza, con lágrimas. Ese giro, esa verdad que mi mamá soltó sin pensar, hizo que todo cayera por su peso. Mi abuelo Miguel se levantó, su voz como trueno. Basta. Hace 3 meses cambiamos nuestro testamento. Todo, la casa, los ahorros, es para Sofía. Mi abuela Rosa añadió, porque ella tiene integridad, no vive de engañar. Mi mamá soltó un grito ahogado, y mi papá se quedó mudo. Los miré, a ellos y a Valeria, y sentí que la niña que lloró en el cuarto de la lavadora ya no estaba. No necesito esto, dije, y caminé hacia la salida con mis abuelos. Al pasar las bugambilias, el aire de Querétaro me abrazó. Dejé atrás la casa, sus mentiras y sus sombras, sabiendo que mi verdad, la que defendí con el micrófono, era más fuerte que su rechazo. Dejar atrás la casa de Querétaro esa noche, con el eco de mi verdad resonando tras tomar el micrófono, fue como cerrar un libro lleno de sombras. Han pasado 3 años desde que enfrenté a mi familia, desde que las bugambilias y el mole dejaron de ser mi hogar. Hoy, a los 33, soy directora general de la consultoría en Ciudad de México, la más joven en su historia. Cada día, liderando estrategias y a mi equipo, siento que la niña que lloró en el cuarto junto a la lavadora ha encontrado su lugar, no por la aprobación de mis papás, sino por mi propio esfuerzo. No he hablado con mis padres ni con Valeria desde esa fiesta. Mis abuelos me cuentan que Valeria, tras su ruptura con Eduardo y el escándalo del embarazo, ha tenido tropiezos. Volvió a casa de mis papás, sin rumbo fijo. A veces, pienso en ella, en la hermana que me opacó, pero no siento rencor, solo una melancolía suave por lo que pudo ser. Mi verdadero hogar son mis abuelos, Rosa y Miguel. Cada domingo, voy a su casa, donde comemos pozole y platicamos. Mira nomás, mija, de dónde venías y dónde estás, dice mi abuelo, y reímos recordando mi dibujo de la Sierra Gorda o mi lucha en la UNAM. Un día, Valeria apareció en mi oficina, con un abrigo caro pero la mirada apagada. Sofía, ¿cómo lograste tanto sin ayuda?, preguntó, casi con envidia. La miré, recordando el ahorro que me quitaron, la recámara perdida, la humillación en la comida familiar. Cuando no tienes a nadie, Valeria, aprendes a ser suficiente, le dije, sin enojo. Ella no respondió, solo se fue, y supe que no cambiaría. Pero yo sí lo hice. Rodeada de mi equipo, que confía en visión y en mis ideas, y de mis abuelos, que siempre creyeron en mí, sigo adelante. La casa de Querétaro, con sus bugambilias, es un recuerdo lejano. Mi vida ahora es esta, un escritorio lleno de planes, risas con mis abuelos y la certeza de que no necesito ser la estrella de nadie para brillar. He construido mi propio camino, y cada paso me recuerda que mi fuerza siempre estuvo dentro de mí, esperando a que la reclamara. 3 años después de dejar atrás la casa de Querétaro, donde las bugambilias y el mole escondían tantas sombras, mi vida es un lienzo que yo misma he pintado. Ser directora general de la consultoría, liderando con visión y un equipo que confía en mí, es la prueba de que la niña que se sentía invisible en el cuarto junto a la lavadora encontró su luz. La visita de Valeria a mi oficina, preguntándome cómo logré tanto sola, me hizo mirar hacia atrás, no con rencor, sino con claridad. Cada paso,
desde el dibujo de la Sierra Gorda hasta mi ascenso en la UNAM, fue una lucha por demostrar que valía, no para mis papás, sino para mí misma. Cada domingo, cuando visito a mis abuelos Rosa y Miguel, siento que el tiempo se detiene. Nos sentamos en su comedor, con el olor a café y pan dulce llenando el aire, y platicamos como si no hubiera pasado un día desde que me prometieron pagar mi colegiatura. Siempre fuiste suficiente, Sofía, me dice mi abuela, sus ojos brillando. Mi abuelo, con una sonrisa, agrega, mira nomás lo que lograste, mija, y sin que nadie te lo regalara. Sus palabras me envuelven, recordándome la noche en que tomé el micrófono para reclamar mi fiesta, cuando ellos anunciaron que su herencia sería mía por mi integridad. Pero más que su dinero, me dieron algo más grande, la fe en mí misma. Reflexionando sobre mi camino, entiendo la lección que la vida me enseñó: el verdadero valor no viene de la aprobación de otros, sino de creer en una misma, incluso cuando el mundo te empuja a la sombra. Crecí en una casa donde me quitaron mi recámara, mi ahorro familiar y hasta mi momento en una comida familiar, donde me presentaron como la que ayuda a Valeria. Pero cada herida me hizo más fuerte. Cuando mis papás usaron mi dinero para la fiesta de Valeria, cuando mi mamá reveló su embarazo para justificar su engaño, supe que mi lugar no estaba con ellos. Mi lugar lo construí yo, con noches de estudio, con visión, con la certeza de que no necesitaba su mole ni sus bugambilias para ser suficiente. Para las mujeres de mi edad y mayores, que han enfrentado expectativas familiares, que han sacrificado sueños por otros o que han sentido que su voz no importa, mi historia es un recordatorio: nunca es tarde para elegirte a ti misma. No importa si te han opacado, si te han hecho sentir que eres la que sobra. Levántate, reclama tu lugar, como yo lo hice con el micrófono en la mano. Hoy, miro al futuro desde mi oficina, con mi equipo planeando estrategias y mis abuelos esperándome para el pozole del domingo. Mi fuerza no depende de nadie más. Soy Sofía Ramírez, y he aprendido que el brillo más grande es el que enciendes dentro de ti, el que nadie, ni una casa llena de sombras, puede apagar. Gracias por tomarte el tiempo de recorrer esta historia conmigo. Detrás de cada foto familiar suele haber una verdad escondida o un dolor que nadie dice. Si esta historia tocó algo personal para ti, me encantaría leer tus pensamientos. Compartir puede sanar, para ti, y para alguien más que te lea.